ante todo, a los pueblos hermanos, los compañeros indígenas, autoridades, por su intermedio, un saludo a sus territorios, con un trago ancestral de la Guajira, el Yoshi, para el pueblo Wayuu. Entonces hago este ofrecimiento simbólico a los territorios y agradeciendo las energías que han hecho posible este encuentro, pero también las voluntades humanas, en cabeza de Adrián, de Pedro, y pues celebrando este evento conjunto entre la licenciatura de Educación Física y Deportes y la licenciatura en Etnoeducación e Interculturalidad de la Facultad de Educación de la Universidad de La Guajira. Es la primera vez que hacemos este trabajo conjunto con el propósito de ampliar esas miradas que hay en los planes de estudio, que a veces sectoriza, fragmenta, excluye, y pues creo que tener el acompañamiento de todos ustedes y el acompañamiento de Adrián y de Pedro es un buen comienzo para nuestros programas, que le apostamos en este momento a la acreditación de alta calidad según exigencias del Ministerio de Educación. Entonces, un saludo espiritual, un abrazo cósmico para todos, de corazón a corazón. Voy a abrir la presentación. Si se llega a conectar la compañera, pues no sé, termino mi presentación y le damos de nuevo el tiempo a ella. Ok. Bueno, esta reflexión es en torno a la matriz territorio, cuerpo, memoria y los juegos ancestrales para la armonización del territorio. Quiero comentarles que el todo se plantea a partir de lo que he llamado diálogos interepistémicos y que hace parte de un constructo teórico que fue elaborado con una experiencia investigativa que más que una tesis doctoral fue realmente una experiencia grande, que tuve la oportunidad de caminar desde Guatemala con el pueblo quiché, en el México, en el estado de Chiapas con los pueblos Tzotzil y Celtal, en Perú con el pueblo quechua, Bolivia con el pueblo aymara, cayaguaya y quechua, y en Argentina, en Jujuy, con diferentes comunidades, y en Uruguay con el pueblo charrúa. Inicio entonces con estas palabras del abuelo Bernardino que me compartió la compañera Mónica Michelena. En Uruguay, un país, irónicamente, como lo dicen algunos estudiosos, el país sin indios, y pues saludo simbólicamente a la compañera Mónica, que ha llevado este proceso desde el 2010 que nos conocimos, está en este proceso del reconocimiento por parte del Estado de Uruguay del convenio 169 de la OIT. También agradezco los aprendizajes compartidos con los pueblos andinos, esta riqueza de la chacana andina, el pensamiento complejo que subyace aquí. Creo que el gran sociólogo francés Morand se queda corto para explicar esta complejidad que los pueblos andinos simbolizan a partir de la chacana y a partir de esta representación de lo que yo he denominado la territorialidad simbólica y la territorialidad epistémica, tejen todo su conocimiento ancestral a partir de la cosmovisión y de los lugares, los tiempos y los lenguajes de la memoria andina. A partir de allí, la matriz territorio, cuerpo, memoria como constructo epistémico da cuenta de la diversidad epistémica, cultural, lingüística y espiritual de los pueblos. En ese recorrido, la primera inquietud que me surge, más que como académica, como persona, como mujer, es que si no redefinimos el concepto de contexto, es difícil poder situar los saberes que están sembrados en los territorios. Y es difícil situar y comprender, y más difícil aún definir o explicar a la academia
cuáles son las interacciones que subyacen en los juegos ancestrales como manifestación concreta de esa relación espacio-cuerpo-movimiento, donde subyacen relaciones espirituales, cognitivas, económicas y políticas, donde hay una manera diferente de entender el tiempo, de entender el espacio en una lógica no lineal, sino una lógica espiral, donde se consolidan todas las aprendizajes de la vida cotidiana y donde se consolida ese espacio fenomenológico del cuerpo vivido, el espacio vivido, el tiempo vivido y la experiencia vivida, de lo cual ya Saray nos hablaba. Esta gráfica quiere representar las interacciones que se tejen en esos espacios-tiempo entre seres espirituales, seres cósmicos, vivos y muertos, y unas interacciones que dan cuenta de la espiritualidad, las prácticas pedagógicas en la crianza de la vida, y la vida entendida no solo la vida humana, el trabajo comunitario como la minga, la yanama y todas las actividades económicas que se hacen no desde la óptica de la propiedad privada, sino desde un trabajo comunitario y desde una autoorganización política que da cuenta de la autonomía y el autogobierno de los pueblos. Entonces, así los lenguajes, los lugares y los tiempos de la memoria tienen que entenderse a partir de toda la ritualidad que está sembrada en el territorio. Y esa ritualidad está presente en las diferentes culturas y en sus diferentes manifestaciones. Esto es un saludo a un ojo de agua en el estado de Chiapas, en México. Durante mi recorrido están los cantos de todos los pueblos y en especial he compartido con el pueblo Uwa, donde dice que si no se canta, se derrumbaría el mundo. Y claro, los cantos unidos al alimento, al tejido, a las plantas maestras, el tabaco, la hoja de coca, la ayahuasca, el peyote y tantas otras plantas maestras que son también habitantes del territorio y que se sitúan dentro de las prácticas pedagógicas ancestrales. Los sueños para todas las culturas tienen un lenguaje importante y hacen parte de esas experiencias de la vida cotidiana, tan así que en el pueblo Wayuu, por ejemplo, hay ceremonias de prevención o de sanación que obedecen a mandatos que se han recibido a través del lenguaje de los sueños. Ya hablaba Saray de los espacios pedagógicos y de los lugares de la memoria, y es ahí donde los juegos ancestrales como actividades y como prácticas, más que actividades de lúdica, de competencia, son prácticas de armonización del territorio, son prácticas que generan compartires del alimento y de la palabra en el fogón, son prácticas que, por ejemplo, lo explicará Lisandro más adelante, como la yonna, nacen para armonizar también las épocas de lluvia, para la cosecha, ¿sí? Y entonces en esos lugares de la memoria, además de la siembra, de la ritualidad de cada una de los momentos en que se ofrendan estas ceremonias, el fogón, el jagüey, el cementerio y los caminos hacen parte de esos espacios de la memoria y de la vida cotidiana, no solo de los guayús, sino también de otros pueblos. En esta relación de espacio-cuerpo-movimiento, particular atención merecen los tiempos de la memoria, que no son tiempos lineales o líneas del tiempo, como se suele decir, sino que son siempre tiempos cíclicos en espiral que obedecen a actividades y a fenómenos marcados en los calendarios ancestrales que ameritan, que requieren de una ceremonia específica, entre ellos, por ejemplo, la danza de la yonna. Esos tiempos son ondulatorios, también como me lo explicaba un sabio quechua, y son ondulatorios porque no solo hay un adelante y un atrás, un pasado y un futuro, sino que hay un dentro y un afuera, un arriba y un abajo, y esas son también dimensiones del tiempo. Y como estamos hablando de los juegos ancestrales para la armonización del territorio, pues tenemos que redefinir el concepto de territorio.
y redefinirlo en función de los postulados de los pueblos en su ejercicio autonómico y de gobierno propio, donde el territorio no es solo la tierra que se vende, no es solo la propiedad privada, sino que tiene una dimensión espiritual, una dimensión política, una dimensión económica y una dimensión cognitiva. Y por lo tanto, esos juegos ancestrales habitan un territorio, ocupan un territorio, y las interacciones que se dan entre espacio, cuerpo y movimiento dan cuenta de la naturaleza localizada, el conocimiento de la práctica, de la percepción y la representación de ese territorio. Entonces, tenemos un territorio cuerpo que es un territorio comunidad, y es comunidad y es territorio cuerpo precisamente a partir de esas interacciones y de esas relaciones que se generan en la vida cotidiana. Es comunitario porque se habla de un nosotros que es el primer pronombre, me decía un sabedor en la lengua aymara, compañeros andinos conectados que pues pueden ayudarnos a profundizar en este concepto, como el primer pronombre no es yo, sino es nosotros, y eso hace que el tejido comunitario sea algo concreto y no una cosa meramente de nombrar y que no hay una representación, sino que esa representación de lo comunitario se da precisamente en las actividades de la vida cotidiana que se generan en el territorio. Así todo lo anterior da cuenta de la territorialidad simbólica. Entendida la territorialidad, pues la territorialidad política la entendemos muy bien, es el ejercicio de la autonomía de un gobierno. Pero también tenemos la territorialidad simbólica, que es precisamente lo que se representa en esas relaciones y en esas formas de autoridad que se dan desde la cosmovisión y en un proceso histórico. Entonces, esa territorialidad simbólica es a la vez un dispositivo simbólico como lugar de enunciación, pero también como lugar de relación y de gobierno. Y aparte de la territorialidad simbólica, que la encontramos en todos estos elementos que ya he enunciado, mirar toda la relación que existe entre espacio, cuerpo y movimiento y todas las relaciones que se generan en el territorio, como en el caso de la Yonda, que expondrá ampliamente Lisandro y por eso no me detengo. La PIOUI es ese espacio, esa organización espacial en el círculo, donde se articulan en modo dinámico una visión del mundo que se equilibra recíprocamente a través de las relaciones entre hombre y mujer, entre humanos y animales, entre tierra y cosmos. Entonces, acogiendo los planteamientos de Gregory Bateson como lo que él entiende como ecología de la mente, la matriz territorio-cuerpo-memoria ha propuesto desde una investigación aplicada que ya ha dado resultados superar esa separación entre mente y materia, esas coordenadas cartesianas donde el tiempo va por un lado y el espacio va por otro, y sobre todo ese postulado cartesiano es como una incisión que nos han metido a nosotros desde la universidad del pienso, luego existo. Entonces la matriz territorio, cuerpo, memoria desde los aprendizajes con los pueblos ha volteado estas categorías para decir que el todo con las partes y las partes con el todo, y esa relación tiene que romper las oposiciones que históricamente se han generado entre humanidad y animalidad, naturaleza y cultura, cuerpo y mente, pensamiento y sentimiento, masculino y femenino, y de allí he tomado los elementos de todos los saberes situados, de todos los saberes y las prácticas culturales ancestrales, incluidas los llamados juegos ancestrales, para generar una categoría de análisis que he denominado la territorialidad epistémica. Y una territorialidad epistémica que le otorga a los pueblos ese peso epistémico en aquello que la ciencia ha llamado saberes y que tienen todo el rigor del conocimiento que Occidente ha llamado conocimiento científico. De esas investigaciones dan cuenta la investigación que ya presentó Saray, da cuenta la investigación que presentará Lisandro, da cuenta
ya una propuesta oficial ante el Ministerio de Educación de una malla curricular que involucre en la parte de los juegos ancestrales como prácticas pedagógicas que sitúan los lenguajes, los tiempos y los lugares de la memoria en virtud de esos calendarios, de esas situaciones, de esas prácticas ancestrales que determinan un tiempo específico, un lugar específico para la realización de estas prácticas ancestrales, lo repito, más allá de una competencia, más allá de una lúdica o de una motricidad, sino en esas interacciones espirituales que se dan con el territorio. Esta es otra investigación de otro estudiante. Todas estas investigaciones que he presentado son de los estudiantes de la licenciatura de Educación e Interculturalidad, donde esta particularmente es a partir de un canto ancestral de la cultura, de una forma de expresión de la memoria, y efectivamente pues Misael y Marlene han denominado su trabajo la memoria cantada que nos recuerda lo que somos, y a partir de esta memoria cantada que nos recuerda lo que somos y esta representación simbólica del Carràs, hacen una sustentación de lo que es la territorialidad simbólica y la territorialidad epistémica desde la memoria cantada del pueblo wayú. El Carràs, del cual hablará Lisandro, también espero, es un símbolo de los danzantes, del hombre danzante de la Yonna. Con estas exposiciones así presentadas de forma muy sintética, quiero dar cuenta de esa interacción donde subyace las relaciones espacio, cuerpo, movimiento en cualquier actividad física de cualquier cultura. Las relaciones se dan a partir de los horizontes de sentido, de los saberes situados y de la fenomenología hermenéutica que desde Occidente trata de explicar aquello que la razón occidental no ha podido explicar sino a través de mitos o leyendas. Son realidades de la vida cotidiana, no son mitos y leyendas. Dejo acá. Gracias por estar siendo en este espacio virtual y humano a la vez. Muchas gracias. Muchas gracias.